con ustedes por segunda vez. Recordaba que cuando estuve aquel día el Señor nos bendijo de una manera tremenda y hablaba con el pastor Jaciel. Yo creía que era un martes. Dice, no, fue un viernes, un viernes. Y yo creía que era un martes. Y bueno, lo recuerdo con mucho cariño, y también pasar por la iglesia del pastor Enrique y su esposa Mary. Y bueno, la verdad que hicimos son conexiones de Dios. Amén. No es lo mismo buscar un amigo que Dios te dé un amigo. Y el Señor nos lo ha dado de amigo a Javier, a su padre, el pastor Eliseo, el hermano Enrique, la hermana Mary, la esposa del pastor Eliseo. Son amigos que Dios pone en el camino, que pues te animan a servir al Señor, y una bendición. Y bueno, pues el pastor se puso en contacto conmigo y para estar 4 días de campaña. Y bueno, he venido con mi esposa, también con mi hijo Enrique, y ha sido 4 días. Es verdad que me han exprimido como un limón. Es verdad. Pero ha sido 4 días de cielos abiertos, donde la palabra de Dios ha fluido, Dios nos ha hablado, Dios nos ha bendecido. Amén. Y hemos conocido, nos hemos hecho amigos de toda la iglesia. Amén. Yo ya le he dicho que aparte de la iglesia de Monte Sion, también me siento oveja de la iglesia Unidos en Amor. Amén. Porque es una bendición de Dios conocer hermanos. Amén. Gloria a Dios. Pues, bueno, los hermanos de Unidos en Amor, el hermano Miguel y los hermanos que han venido, nuestros amigos, Tebelio y su esposa, amén, que son amigos también, y más la niña del pastor, que Dios la bendiga mucho, y bueno, la hermana, el hermano, todos, pero no puedo mencionar a todos, pero todos, una bendición. Amén. El hermano Eduardo, Reina, también una bendición de Dios, que nos seguían por las redes sociales, vinieron a escucharnos y fue una bendición. Antes de comenzar a compartir la palabra, con el permiso del pastor, si puede pasar mi esposa a cantar una alabanza al Señor. Amén. Ella canta al Señor. A ver si Enriquito nos deja, porque Enrique está en proceso de regeneración, de nuevo nacimiento. Estamos orando por él. Pero la hermana Epi, amén, siempre atento también de mi Enrique. su cuidadora personal. Amén. Gloria a Dios. Ella se llama Rebeca, es hija también de pastor. Mi suegro ya está con el Señor, se fue con el Señor en tiempo de pandemia. Era un ministerio de 50 años de ministerio. Había pastoreado una iglesia durante 27 años, levantó varias iglesias, ha levantado más de 20 o 30 pastores. Un hombre fiel del Señor. Amén. Y bueno, ella pues se ha criado también en el Señor. Mi suegra sigue viva. A las 5 de la mañana siempre está orando, mi suegra. Lleva así más de 30 años. A las 5 de la mañana ella ya está buscando al Señor. Y es la que el Señor me dio. Amén. Y estoy realmente feliz de que Rebeca sea mi esposa. Amén. Así que ella va a cantar al Señor. Bendiciones, que el Señor os bendiga mucho. Gozosa de estar aquí con todos ustedes. Vamos a alabar al Señor. Como ha dicho mi esposo, me llamo Rebeca, venimos de España, de Madrid. Y bueno, hemos nacido para servir al Señor, hemos nacido para alabar al Señor. Y si somos algo es por el Señor. Así que en esta noche vamos a alabar al Señor y vamos a agradecer al Señor con nuestra alabanza. Amén. Gloria a tu nombre, Jesús. Se siente su gloria en este lugar. Algo grande va a pasar. Mira lo sobrenatural. Oh.
Mesías, ven, que tu pueblo te espera, tu pueblo te espera. Ven, 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 Mesías, ven, que tu pueblo te espera, tu pueblo te espera. Díselo, ven, 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 díselo al Señor. Aleluya. Ven, 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 Mesías, ven, que tu pueblo te espera, tu pueblo te espera. Te esperamos, Señor, tu pueblo te espera. Oh, te esperamos, Señor, y adoramos a ti. Oh, sí, Señor, te adoramos a ti, Señor. Bendiciones. Aleluya. Pueden tomar asiento. Aleluya. Qué bien. Amén. Gloria al Señor. Sé que hay un horario los martes, pero hoy pues... Hoy es libre. Amén, gloria al Señor. El pastor Eliseo ha dicho una frase antes de que vamos a estar o vamos a hacer un culto de oración unido a la palabra y bueno, yo tenía un tema en mi corazón y esa frase pues para mí ha sido una confirmación de lo que voy a traer ahora a ustedes. Amén. Este mensaje lo he titulado Soberanía de Dios y oración de hombre. También se podía titular ¿Por qué orar a un Dios soberano? Amén. Vamos a ir al Salmo 135, versículo 5 y 6. Salmo 135. Salmo 135, versículo 5 y 6. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dijo el salmista: porque yo sé que Jehová es grande y el Señor nuestro mayor que todos los dioses. Todo lo que Jehová quiere, lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Vamos a ir a Marcos capítulo 11 y verso 24. Libro de Marcos capítulo 11 y verso 24. Leemos. Jesús dijo: por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Levanta tu mano y dile: Espíritu Santo, háblame a través de tu santa y divina palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Amén. Gloria al Señor. ¿Por qué orar a un Dios soberano? El primer capítulo que hemos leído
el Salmo 135, versículos 5 y 6, el salmista dice: porque yo sé que el Señor es grande. No dice porque yo siento que el Señor es grande, sino porque yo sé que el Señor es grande. El salmista sabía de primera mano que su Dios era grande. No es que lo sentía, es que lo sabía. Yo sé que el Señor es grande, y ahora lo pone por encima de cualquier cosa, dice: y el Señor nuestro mayor que todos los dioses. El siguiente texto dice: todo lo que Jehová quiere, lo hace. En los cielos, en la tierra, en los mares y en los abismos. 4 dimensiones que prácticamente es el universo. Y en el universo el Señor hace lo que quiere. Ahora, cuando yo leo este capítulo, porque dice el salmista: yo sé que el Señor es grande y el Señor nuestro mayor que todos los dioses. Todo lo que Jehová quiere, la palabra querer habla de voluntad. Usted ha venido hoy al servicio porque quiere venir. Es verdad que el Espíritu Santo lo pone en nuestro corazón, pero nosotros decidimos venir. Entonces, usted ha usado su voluntad para venir. Ahora, el texto dice: todo lo que Jehová quiere, lo hace. Eso es soberanía. Porque yo quiero cosas que no puedo hacer. De hecho, hay mucha gente que le gustaría estar en un servicio y no puede. Está en un hospital, está enfermo, le ha pasado un problema, etc. Y aunque quiere, no puede. Y no puede porque nosotros no somos soberanos. Pero el texto no muestra al Señor impotente, de querer hacer algo y no poder. Puedes imaginar al Señor mordiéndose las uñas, diciendo: esto quiero, pero no puedo. Pero el texto dice: todo lo que el Señor quiere, lo hace. No solo tiene voluntad y deseo de hacer las cosas, sino que tiene el poder de llevar a cabo todo lo que Él quiere. Nuestro Dios no es impotente, Él es todopoderoso, es omnipotente. Nuestro Dios todo lo puede. Ahora, ¿qué significa la soberanía? Soberanía significa que Dios es libre para actuar, pero siempre actuará de acuerdo a su naturaleza. De manera que aunque Dios es libre para actuar, Él nunca mentirá, porque Él es la verdad. Dios es libre para actuar, pero nunca cometerá una injusticia, porque Él es justo. Dios es libre para actuar, pero nunca el Señor cometerá un pecado, porque Él es santo. Dios es libre para actuar, pero esa libertad está condicionada por la naturaleza divina. Por eso te encontrarás en la Biblia que hay unos imposibles en Dios. Imposibles. Por ejemplo, la Biblia dice: es imposible que Dios mienta. Otra vez dice: es imposible que Dios se niegue a sí mismo. ¿Te das cuenta? Hay imposibles en Dios. ¿Por qué? Porque no están de acuerdo a la naturaleza divina. Pero dentro de la naturaleza divina, todo lo que es permisible dentro de la naturaleza divina, Dios es poderoso para llevar a cabo lo que Él quiere hacer dentro de su carácter divino. De manera que puedes vivir una circunstancia adversa, pero si eres hijo de Dios, nunca Dios será injusto permitiendo o haciendo lo que está haciendo en tu vida, porque Dios es libre para actuar, pero nunca actuará contrario a su naturaleza, sino que siempre actuará en consonancia con su naturaleza misma en el trato de sus hijos. Todo lo que esté ocurriendo está bajo el prisma de un Dios justo, santo y bueno y lleno de amor para con su pueblo. Ahora, soberanía no solo significa que Dios es libre para actuar, sino que soberanía significa que dentro de esa libertad que Dios tiene, Dios hace lo que quiere, donde quiere, como quiere, a la hora que quiera, a través de quien quiere, y nadie se lo puede impedir. Nadie. Había un hombre muy orgulloso que se levantó y dijo: yo soy quien ha creado esto. El rey Nabucodonosor, el Señor le quitó la perla de la razón, le convirtió en un animal literalmente y lo tiró al campo 7 años. Se olvidó todo el mundo de él, y cuando él se arrepintió, el Señor lo restableció en el mismo día. Entonces él levantó sus ojos y dijo: ahora reconozco que tú eres Dios y que haces según tu voluntad en el ejército del cielo, y no hay quien detenga tu mano ni te diga qué haces. Si dijéramos a la Biblia, ¿quién es soberano? Dios saldría en Génesis y dijera: yo soy soberano. ¿Por qué? Creé cielos y tierra sin que nadie me dijera nada, me indicara nada por mi propia voluntad. Libro de Éxodo, ¿quién es el soberano? Yo soy el soberano.
¿Por qué? Porque saco a mi pueblo de la esclavitud de Egipto conforme a mi propósito y les doy la tierra prometida que yo le juré a sus padres que le iba a dar. Libro de Números, ¿quién es el soberano? Yo soy el soberano. ¿Por qué? Porque saco 600.000 hombres de Egipto, dejo que mueran 600.000 en el desierto por su pecado, reproduzco otros 600.000 y lo meto en la tierra prometida. Libro de Levíticos, ¿quién es el soberano? Yo soy el soberano. ¿Por qué? Porque determino cómo se me tiene que adorar, cuáles son las normas de venir a mi presencia y cuáles son las leyes de hacerme culto en el desierto. Libro de Deuteronomio, ¿quién es el soberano? Yo soy el soberano. ¿Por qué? Porque la misma ley que di a los padres decidí que fueran para los hijos. Libro de Josué, ¿quién es el soberano? Yo soy el soberano. ¿Por qué? Determino el tiempo, el mes y la hora que los de Canaán tienen que dejar esa tierra y un pueblo que no trabajó por ella heredar la tierra que ellos no trabajaron. Y la pregunta sería ¿por qué? Y la respuesta está en el Salmo 24: porque de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Él es soberano. Ahora, Dios no solo es soberano, también es todopoderoso. ¿Qué significa? Soberano, hemos dicho que Él es libre para actuar en consonancia con su naturaleza, pero también es poderoso, está lleno de poder para cumplir lo que Él quiere hacer. De manera que el ser humano no nos podemos comparar con Él, porque Él es todopoderoso y nosotros no somos ni poderosos. Entonces, Él es todopoderoso, pero a la vez también Dios es omnisciente. ¿Qué significa omnisciente? Que Dios lo sabe todo. Dios no había creado a Adán y ya sabía el último hombre que iba a vivir. Nos conoció a todos los hombres y mujeres por pueblos, ciudades, aldeas, naciones. A todos los que han nacido, están naciendo y están por nacer. Su color de pelo, su huella digital, sus pensamientos, sus palabras, lo que iban a decir, el latido de su corazón, dónde iban a estar, quién iban a ser sus amigos, qué pecados iban a cometer, qué imaginación iban a tener, qué pecados secretos iban a cometer y qué pureza iban a tener en el corazón, si iban a servirle, si no le iban a servir, dónde iban a vivir, cómo iban a fallecer, dónde iban a ir después de vivir y haber muerto. Lo sabe absolutamente todo. Dios no tiene sorpresas. Él no dice esto ha ocurrido y yo no lo sabía. Lo sabe absolutamente todo. No le podemos sorprender a Dios. Y ahora Dios no solo es soberano, todopoderoso y omnisciente, sino que es omnipresente, está en todos los sitios con toda su esencia, está aquí con nosotros, está en España con sus hijos, está en Japón, está en China, está en Corea del Sur, en Corea del Norte, si hay algún creyente por ahí. Dios está en todos los lugares, incluso está en Corea del Norte, aunque no haya allí creyentes, porque Dios llena toda la tierra, es omnipresente, está en todos los sitios, todo lo puede, todo lo sabe. Es impresionante el Dios que estamos sirviendo, un Dios soberano, un Dios todopoderoso, un Dios omnisciente, un Dios omnipresente, lo sabe todo, lo puede todo, lo alcanza todo. ¿Dios es así? La pregunta es, ¿por qué orar a un Dios así? Porque la oración es hablar con el Señor acerca de no solo adorarle y servirle, sino pedirle peticiones, decirle lo que deseamos que Él haga, decirle que nos abra puerta en ciertas circunstancias que nosotros queremos. Pero ¿por qué le voy a pedir yo a alguien tan grande, que todo lo puede, que todo lo sabe? ¿Qué le voy a decir yo al Señor? Mira, Señor, me parece que esta puerta, si tú la abres, va a ser mucho mejor para mí. Y Dios me mira así y dice, Él sabe más que yo, Él sabe qué puerta se tiene que abrir y qué no. Entonces, por conocimiento lo sabe Él mejor. Pero imagínate que yo me enfado y le digo, no, aunque no quieras, tú me tienes que abrir la puerta. Y te mira Dios así y te da unos guantes y te dice, ¿quieres boxear conmigo? Entonces, por fuerza no puedo, por sabiduría tampoco, por omnisciencia no tengo. Hermanos, ¿no sería mejor decirle en cualquier circunstancia, tú lo sabes y se acabó? Pero la verdad es que la Biblia no nos muestra que digamos al Señor, tú lo sabes y se acabó. La Biblia nos muestra una vida de oración. Por eso, después de hablar de la soberanía divina y de lo que es Dios y lo que puede hacer, ahora hablamos de la oración. ¿Se ha quedado bien lo de la soberanía? ¿Lo ha entendido toda la iglesia? Ahora entramos en oración. Número 1, Dios no creó la oración para darte cosas. Dios creó la oración para tener encuentros. ¿Por qué? Porque cuando Dios te da, te bendice.
cuando tiene un encuentro te transforma. Y Dios está más interesado en transformarte que en bendecirte. Porque la bendición significa que Dios hace algo por ti, pero la transformación significa que hace algo dentro de ti. Y es más importante lo que Dios hace dentro de nosotros que lo que hace por nosotros. Porque lo que hace por nosotros también lo hace por el inconverso. Cuando la bendición de Dios cae, Dios también bendice al ateo, aunque éste no le dé gracias. Viene la lluvia temprana y tardía y de ahí florece. ¿Qué florece? La comida. Y el inconverso come de la comida que Dios le da. No le agradece, nosotros sí, pero él está siendo bendecido por Dios. No lo sabe y no le da gracia a Dios, pero no significa que Dios no le esté bendiciendo. Por eso el Señor dijo que su sol hace salir sobre justos e injustos. Era lo mismo para los cristianos que para los no cristianos. Son bendiciones generales de Dios, pero el inconverso no está siendo tratado por Dios en el interior. En cambio el cristiano sí está siendo tratado por Dios en su interior. Es más importante lo que Dios hace dentro de ti que lo que hace por ti. Por eso, hermanos, cuando Dios bendijo a Job, lo bendijo de una manera tremenda, le dio todo y luego se lo quitó, ¿verdad? Sí, se lo quitó y luego se lo volvió a dar. Pero aunque el Señor había bendecido a Job, había una mujer ahí que no entendió el trato. ¿Y qué le dijo a Job? ¿Todavía mantienes tu integridad en tu interior? Maldice a tu Dios y muérete. La mujer de Job estaba bendecida porque Dios había bendecido a Job y en consecuencia había bendecido a su esposa. Pero aunque estaba bendecida, no estaba gobernada, porque cuando el trato de Dios vino, se rebeló contra el Señor. En cambio, Cristo, una vez orando, le dijo al Padre: Señor, bendíceme, haz algo por mí, pasa de mí esta copa. Pero Cristo sabía que era mejor que Dios tratara dentro de ti y que Dios gobernara adentro, que bendijera por fuera. Y le dijo: más no se haga lo que yo quiero, sino que se haga lo que tú quieres, porque es mejor ser gobernado que ser bendecido. Y hermanos, un encuentro en oración te transforma la vida. Cuando tienes encuentros con el Espíritu Santo, la oración no es mecánica, no es fría. Es hablar con un Padre celestial, lleno de ternura y de amor, que está esperando a sus hijos. Y que cuando estos se doblegan de corazón, el Espíritu de Dios viene a visitarte en tu cuarto de oración. Y ahí el Espíritu de Dios empieza a tratar con tu espíritu y empieza a remover las cosas que no le agradan y empieza a transformarte a la misma imagen del Hijo de Dios. Esas transformaciones del Espíritu van formando la vida de Dios dentro de ti. Por eso hay cristianos que no crecen en su vida cristiana, porque dejaron la intimidad de la oración y no hay encuentros fuera de la intimidad de la oración. Porque el Señor puede tener un encuentro contigo sin que ores, porque es soberano, pero como Él es soberano, ha encerrado los encuentros en la oración, de manera que cuando alguien se cierra en la oración con Dios, va a tener encuentros con el Espíritu del Dios vivo en ese cuarto de oración. Y es ahí donde el Espíritu de Dios te va a tratar de una manera poderosa para que te parezcas más a Jesús. Y cuando ese encuentro con el Espíritu Santo viene, la Biblia dice que Dios quita el corazón de piedra y pone un corazón de carne. La Biblia dice: quitaré el espíritu y pondré mi espíritu dentro de vosotros. La Biblia dice en 1 Corintios 5:17: el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Romanos capítulo 5 dice: el amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones por el Espíritu Santo que os fue dado. Efesios capítulo 2 dice: Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y en vuestros pecados. Primera de Pedro dice: habéis sido hechos participantes de la naturaleza divina. Primera de Corintios capítulo 2 dice: tenéis la mente de Cristo. Oh hermanos, si hemos recibido un nuevo espíritu, un nuevo corazón, una nueva mente, es imposible que te quedes igual después de tener un encuentro con el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu de Dios se encuentra con alguien, esa persona es cambiada y transformada para siempre, para la gloria de Dios. Había un ejemplo que escuché de un predicador tocante al encuentro divino. Y el ejemplo era este. Imaginaros, hermanos, que yo llego tarde a la iglesia y ustedes me dicen: Pastor Pedro, ¿por qué has llegado tarde? Y yo le digo: hermanos, he llegado tarde porque se pinchó la rueda del coche, según veníamos el pastor Jaciel y yo. Y dije:
pastor, no salga usted que voy a salir yo y voy a arreglar la rueda. Entonces me puse a arreglar la rueda y el tornillo se fue a la derecha. Cuando fui a coger el tornillo, un tráiler de 16 ruedas dobles a 100 kilómetros por hora me pilló, me arrastró 50 metros y luego las 16 ruedas dobles pasaron por mi cuerpo. Y yo vi desde el suelo como el tráiler se fue. Entonces me levanté, me limpié un poco, llegué donde estaba el coche, cogí el tornillo, lo puse en la rueda, puse la rueda y al final he venido. Y literalmente llego como estoy, sin un rasguño, sin dolor. ¿Qué pensarían ustedes? Los pastores que me conocen ahora un poco más dirían, ¿por qué está mintiendo? Y los que no me conocen dirían, este está loco. Porque usted sabe que es imposible tener un encuentro con un tráiler y quedar igual. El que tiene un encuentro con un tráiler se le nota. Si yo digo que he tenido un encuentro con un tráiler y no me cree porque estoy igual, ¿por qué le tengo que creer yo a usted cuando dice que ha tenido un encuentro con Dios y sigue siendo la misma persona de antes? Es imposible, hermanos. El que tiene un encuentro con el Dios Todopoderoso es transformado para la gloria de su santo nombre. ¡Apláudele al Señor! Dios está aquí. ¿Cuántos quieren tener encuentros con el Espíritu Santo? Ora. Entonces, número uno, el Dios soberano, que puede hacer todo, ha querido tener encuentros en la oración. Entonces, yo quiero tener encuentros, Dios es soberano, lo puede hacer viendo televisión, sí, Él es soberano. Pero como es soberano, me ha dicho lo que yo tengo que hacer para tener ese encuentro. Y como yo soy la criatura, me someto al soberano. Y como quiero tener encuentro con Dios, entonces voy a empezar a orar. Número 2. Dios creó la oración para buscar trabajadores. Esto es tremendo. ¿Por qué? Porque el Dios de la Biblia no necesita nada ni a nadie. Pero Él está buscando gente que quiera hacer su voluntad. Dentro de la voluntad de Dios, en la Biblia te vas a encontrar ciertas partes de la voluntad divina. Es la misma voluntad partida en diferentes maneras. Por ejemplo, está la voluntad moral. La voluntad moral de Dios son los 10 mandamientos. No matarás, no adulterarás, no robarás, no mentirás. Si el hombre camina en los 10 mandamientos, se parece al que dio la ley, a su creador. Esa parte de la voluntad moral de Dios nunca se cumple. ¿Por qué? Porque Dios le manda al hombre a cumplirla y el hombre no la cumple. Entonces la parte de la voluntad moral de Dios nunca se cumple. Luego está la parte de la voluntad decretiva. ¿Qué es la voluntad decretiva? Cuando Dios dice, como rey doy un decreto, esto es así. Por ejemplo, Jesucristo ha dicho, vengo dentro de poco. Eso es un decreto de Dios. Y se levante Milton y se levante lo que quiera, Jesús va a venir. Porque es un decreto de Dios. Y eso se va a cumplir porque depende de Dios. Entonces tenemos la parte de la voluntad moral de Dios que nunca se cumple, porque depende del hombre. Por otra parte tenemos la voluntad decretiva de Dios que siempre se cumple porque depende de Él. Pero entre la parte de la voluntad moral y la parte de la voluntad decretiva está la parte de la voluntad asociativa. ¿Qué es la voluntad asociativa? Es aquellas cosas que Dios puede hacer solo por un decreto porque no te necesita, pero ha querido involucrarte en sus planes para que su voluntad en ciertas áreas de la vida se cumpla a través de ti, más bien a través de la oración y la intercesión. De manera que Dios no necesita nuestra oración y lo puede hacer solo, pero quiere hacerlo a través de siervos humillados en oración. Por eso en la Biblia te vas a encontrar paradojas, no contradicciones, sino paradojas que parece una contradicción, pero no lo es. Como por ejemplo cuando Dios le dice a Elías, Elías, sí, he decidido hoy que va a llover sobre la tierra. Ah, bueno, si tú lo has decidido, pues que haga llover, Señor, va a llover porque lo has decidido tú. Pero ¿y qué le dice Dios al profeta? Ves donde el rey Acab y dile, Jehová el Señor ha decidido que va a llover hoy. ¿Dónde tiene que ir el profeta? Donde Dios le ha dicho. Tiene que ir donde el rey y decirle, Jehová ha dicho que va a llover hoy. Pero en vez de ir donde el rey, el profeta no va a dar el mensaje. Primero se va al Monte Carmelo a orar.
Y yo le digo, ¿para qué te pones a orar si Dios no te ha dicho que ores? Dios te ha dicho que profetices. Pero él se va al Monte Carmelo y pone su cabeza entre las rodillas como una mujer hebrea a punto de dar a luz y empieza a orar: Señor, envía la lluvia. Señor, envía la lluvia. Señor, envía la lluvia. Y le dice al criado: sube a ver qué ves en el mar. El criado sube, ve un sol resplandeciente, no hay nubes, baja y dice: mira, profeta, 3 años sin llover, hoy creo que es el día menos propicio para que llueva. Has dicho que va a llover hoy, pero no veo ninguna nube. Y el profeta orando decía: ya, tú no ves, pero yo estoy oyendo la lluvia. Jehová envía la lluvia. Jehová envía la lluvia, porque más ve el que ora de rodillas que el que se mantiene en pie sin relación con el Espíritu Santo. Y este criado de pie subía al monte y decía: no veo nada. Y él decía: vuelve a subir porque yo estoy oyendo la lluvia. Hermanos, durante 7 veces, a la 7ª ve una nube pequeña como la palma de la mano de un hombre, se acerca y le dice: profeta, no te vengas muy arriba, pero ahora sí, estoy viendo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre. El profeta se pone en pie, le mira al criado y le dice: esa es la respuesta de Dios. Ahora sí, ve donde el rey Acab y dile: Jehová ha decidido hacer llover sobre la tierra y hoy va a llover porque el Señor lo ha dicho. Claro, ante este capítulo, la interpretación que yo le podría dar es: vamos a ver, Dios no te dijo que oraras, Dios te dijo que hablaras, pero no solo no te dijo que no oraras, sino que encima estás persistiendo. Y no solo estás persistiendo, sino que hasta que no ves una pequeña nube, no le das el mensaje al rey. La pregunta sería: ¿es que este profeta necesitaba ver para creer? ¿Estaba dudando de Dios? ¿Se puso a orar hasta que vio a Dios una nube y ya se quedó más tranquilo? ¿Creen que el profeta dudaba? No podía dudar. Hace 3 años el Señor le dijo: ora para que no llueva, y no llovió 3 años y 6 meses. ¿Cómo iba a dudar si Dios ya cerró la lluvia? Sabía que Dios la podía abrir. No era la causa de su oración la incredulidad a la respuesta divina. Simplemente es que él conocía la voluntad asociativa de Dios, aquellas cosas que Dios puede hacer solo, pero ha decidido contar con nosotros en parte en sus planes y meternos dentro, y a través de la oración y la intercesión vienen los planes de Dios a la tierra. De manera que Dios no hace todo a través de la oración, pero hay muchas cosas que si no se ora no se hace, porque el Dios soberano ha dispuesto esos propósitos dentro de la oración y la intercesión de su pueblo. Y si su pueblo no ora ni busca al Señor, Dios no lo va a hacer, y Dios no pierde para nada. Él sigue sentado en su trono. Quien perdemos somos nosotros, las bendiciones divinas que Dios tenía preparado para la oración. Por eso dice el libro de Santiago: Elías era un hombre sujeto a debilidad como cualquiera de los hombres, pero una vez oró y Dios cerró los cielos, y otra vez oró y Dios dio la lluvia. ¿Te das cuenta? La soberanía de Dios y la oración del hombre estaban en acorde, la soberanía divina con lo que el hombre oraba, porque la oración no está hecha para cumplir tus caprichos, sino para que se cumpla la voluntad de Dios en medio de esta tierra. La oración es la cuna de Dios aquí en la tierra, donde los planes de Dios se cumplen por medio de la intercesión y la oración. Una vez dije que la oración es la matriz fértil de Dios, que Dios pone sus propósitos que creó en la tierra en la matriz de la oración, y nosotros por la intercesión lo damos a luz. Por eso, este propósito divino de traer de nuevo el agua a la tierra estaba sumergido en la matriz de la oración. Y el profeta oró hasta que dio a luz lo que Dios quería. Oh, hermanos, y así es la oración. Por eso decía el apóstol Pablo, un hombre llamado por Dios en el capítulo 9, que lo tiró del camello, lo tiró el Señor, lo llamó. En Hechos capítulo 15, creo, el Señor lo llamó de apóstol. En Hechos capítulo 14 le llamó apóstol. Le envió en Hechos capítulo 13 con Bernabé a predicar la palabra del Señor. En Primera de Corintios capítulo 9 él dijo que vio al Señor. En Primera de Corintios capítulo 15 él dijo que era apóstol. Pero aún así le dice él a la iglesia de Colosas: oren por mí, ayúdenme delante de Dios para que Dios me dé palabra a fin de predicar con poder. Y yo le digo: vamos a ver, Pablo, ¿por qué te tenemos que ayudar en oración para que Dios te dé la palabra? Dios
quiere que su palabra sea predicada. Dios quiere que los inconversos sean salvos. Él te llamó para predicar. ¿Por qué tenemos que orar? Y Él dice: Pedro, no has entendido la voluntad asociativa. Dios puede hacerlo solo, pero ha contado con su iglesia para que a través de la oración Él pueda llevar los planes que Él tiene diseñados en la oración, en la intercesión. De manera que puede hacerlo solo, pero ha contado contigo. Por eso, mirad, hermanos, el apóstol Pablo dice en Romanos: ¿cómo pedir? ¿Cómo conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque el Espíritu Santo pone en nosotros lo que Dios quiere darnos y se lo tenemos que pedir para que Dios nos lo dé. Qué tontería, ¿no? Si Dios me lo quiere dar, ¿por qué no me lo da? Pero el libro de Santiago capítulo 4 dice: no tenéis porque no pedís. Quiere decir que hay cosas que Dios te quiere dar, pero no te los da porque no se los has pedido. Pero es que hay otro problema esto. Resulta que primera de Juan capítulo 5 dice: y sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho si está en su voluntad. Entonces no solo tenemos que pedir, sino que tenemos que saber lo que Dios nos quiere dar para saber qué pedir. Porque si pedimos pero no está en su voluntad, no nos lo da. Y aunque esté en su voluntad, si no lo pedimos tampoco nos lo da. No solo tenemos que pedir, sino que saber qué pedir lo que Dios nos quiere dar. Y Dios lo podía hacer sin la oración, claro, porque es soberano, pero como ha contado hacerlo a través de la oración y el Espíritu de Dios lo sabe que también es soberano, Él dice: Dios te quiere dar algo que tú no ignoras, pero como tú no lo sabes, yo voy a poner en tu corazón lo que tienes que pedirle, a fin de que se cumpla la primera parte de la oración. Pides, y como pides, recibes, pero no solo tienes que pedir, sino que también tienes que saber qué pedir. Por eso el Espíritu Santo intercede con nosotros con gemidos indecibles de acuerdo a la voluntad de Dios, para que Dios nos conceda lo que Dios quiere dar. La oración es un reino, es muy grande. Por eso busca al Señor, busca al Señor, busca al Señor, porque Dios quiere usar tus oraciones para impactar tu iglesia, para impactar Miami, para impactar esta sociedad. Dios se mueve a través de la oración. Apláudele fuerte al Señor. Entonces, número 1, Dios creó la oración para tener encuentros. Número 2, creó la oración para buscar trabajadores. ¿Cuántos quieren tener encuentros con Dios? Ora. ¿Cuántos quieren ser usados por Dios? Ora. Número 3, Dios creó la oración para darte cosas. Si te das cuenta, lo he puesto lo tercero. Porque siempre usamos la oración pidigüeña. Señor, dame, 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 dame. Y tú te das cuenta en los lives del pastor, está predicando una palabra impresionante y la gente está: ore por mí, me pasa esto, ore por mí. Y está todo el mundo pidiendo. Hermanos, lo he puesto en la tercera porque cuando uno es transformado por Dios, luego es usado por Él. Lo que menos le interesa son sus necesidades, sino las necesidades de los demás. ¿Cuándo nos fijamos en nuestras necesidades? Cuando somos inmaduros y hemos tenido poquitos encuentros con el Espíritu Santo. Pero cuando tienes encuentros con el Espíritu Santo, tu necesidad son los demás. Pero es verdad que Dios nos bendice también cuando le pedimos, porque cuando le pides, el Señor te bendice. Por eso Jesús dijo en Lucas capítulo 16: hasta ahora nada habéis recibido. Y la pregunta sería: ¿y por qué? Y Él responde: porque hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo esté cumplido. Entonces, el Dios soberano ha dispuesto que los encuentros sean en oración. Llevar a cabo ciertos propósitos de Dios están en la matriz de la oración, y nosotros a través de la oración en intercesión los damos a luz. Y también ha decidido bendecir y responder a través de la oración. Si quieres tener encuentros, ora. Si quieres ser usado para que propósitos de Dios se lleven a cabo, ora. Y si quieres recibir, ora. La segunda parte: ¿por qué Dios no responde oraciones? Mirad, hermanos, lo que voy a decir, te voy a decir bíblicamente algunas condiciones que tenemos que tener para que Dios conteste. Pero también te digo
que muchas veces vas a tener esas condiciones y me vas a decir, hermano Pedro, yo vivo así como has dicho y aún así Dios no me ha respondido. Es que a veces Dios dice que no. ¿Por qué digo esto antes de empezar? Porque estoy tratando con almas, con el pueblo del Señor y no quiero hacer daño a nadie. Por eso es bueno predicar, como tenéis los pastores aquí, que es impresionante, como predican el equilibrio de la sana doctrina. Entonces, dicho esto, te diré, número 1, Dios no contesta cuando hay pecado no arrepentido. ¿Por qué? Porque Dios es santo. ¿Por qué? Porque Dios es bueno. ¿Por qué? Porque Dios es maestro. ¿Por qué digo que Dios es bueno? Porque si a tu hijo rebelde le das todo lo que pides, no estás siendo buen padre, sino mal padre. Y como Él es buen padre, entonces cuando vivimos una vida de pecado no arrepentido, entonces Él guarda ciertas bendiciones que nos daría de otra manera, pero Él no lo hace porque aparte de ser bueno y buen padre, también es maestro. Si alguien en el colegio empieza a liarla y el profesor le ríe todas las tonterías que él hace, está fomentando su desorden. Por eso Dios, hermanos, de cierta manera guarda silencio para decirte, hay algo entre tú y yo que no anda bien. Entonces quieres recibir de mí, pero no quieres tenerme a mí. Y lo que no te das cuenta es que es más importante tenerme a mí que tener lo que tengo para ti. Por eso Dios guarda cierto silencio, para que te des cuenta que hay algo entre tú y Dios que no anda bien. Por eso le dice Dios al profeta Oseas, se casa con una mujer y la mujer se va con otro hombre. Y cuando el otro hombre la deja, él le dice, Señor, ¿qué hago? Y le dice Dios, cógela, perdónala y métela en casa. Y la mete en casa y la perdona. Pero aquella mujer se vuelve a ir. Y cuando se vuelve a ir, el otro hombre la deja. Dice, Señor, se ha vuelto a ir. Y el otro hombre la ha dejado, ¿qué hago? Y le dice Dios, cógela, perdónala, métela en casa, pero no la hables. ¿Cómo que no la hables? Que no le digas nada. La mete en casa, viene ella por la mañana, ¿quieres desayunar? Y la voz de Dios al profeta, no le hables. ¿Quieres comer? Y la voz de Dios, no la hables. ¿Quieres cenar? Y la voz de Dios, no le digas nada. Y yo le digo, pero Dios, ¿por qué le quitas el habla a esta mujer? ¿Por qué mejor no la tiras de la casa? Y dice, no la he tirado de casa, la he metido dentro de casa, pero no va a escuchar la voz del profeta. Porque si hay un gesto de cariño es el habla. Lo que pasa que como se lo damos a todo el mundo, creemos que no lo es. Pero cuando te enfadas con alguien, lo primero que le quitas es el habla. Te enfadas con tu cónyuge y ya no le hablas. De otra manera sí le hablarías, porque es la expresión de más cariño que puedes tener con alguien, darle tu habla. Por eso la Biblia dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos postreros tiempos nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dios nos ha amado hablándonos en Jesús. Pero atención a esto, lo que Dios hace es que mete a la mujer para que coma en la casa, para que duerma en la casa, para que esté guardada en la casa, para que no sufra el calor de la calle, para que no sufra el frío de la noche. La mete dentro de la casa, pero no escucha la voz del profeta, porque quiere que valore lo que no sabía valorar del amor del profeta. Y así hace Dios con algunos de nosotros. A veces andamos una vida en pecado y de primera Dios no nos tira de su casa, nos mete dentro de la casa, pero no sentimos su gloria, ni sentimos su presencia, ni sentimos su palabra. La gracia no nos ha tirado, pero ha guardado la voz de silencio a fin de decirte, hay algo entre tú y yo que no anda bien. Señor, ¿y por qué te callas? Es que me odias. Dice, callaré de amor y te salvaré. Está callado a fin de que no soportes el silencio de Dios y el silencio de Dios te lleve a hablar a ti para que te arrepientas delante de Él, a fin de que la comunión del Espíritu Santo vuelva de nuevo a ti. Entonces, número 1, Dios no responde donde hay pecado no arrepentido. Número 2, Dios no responde donde no hay fe que le honre. Claro, yo me gusta ser lógico con Dios. Digo, vamos a ver, Señor, ¿por qué yo tengo que tener fe a fin de que tú respondas? Bueno, el Dios de la Biblia sabe quién es. Él no es ignorante de quién es Él, hermanos. Él es humilde, pero Él sabe que es grande. Claro. Si yo me pongo aquí y digo, soy el único, dirían, aparte de loco está envanecido. Pero Dios, siendo humilde, te vas a encontrar en el libro de Isaías que dice, como yo, no hay dos. Soy el único y verdadero Dios. Fuera de mí no existe Dios.
y al lado de mí no existe Dios ninguno. ¿Quién juntó el polvo de la tierra con 3 dedos y pesó los montes en balanza? ¿Quién se sienta sobre el cielo y el estrado de sus pies en la tierra? Yo lleno toda la tierra y en el hueco de mi mano caben todas las mares. ¿Quién es la imagen que podréis hacer de mí? Si lleno el Señor, dice, toda la tierra, no hay otro como yo y fuera de mí no hay quien salve. Él sabe quién es. Y como Él sabe quién es, lo que más le da gloria es la fe. Porque Dios no se mueve donde es tolerado, Dios se mueve donde es honrado. Por eso hay iglesias que no disfrutan del movimiento del Espíritu porque están tolerando a Dios, pero no están honrando a Dios. Y Dios sabe lo grande que es Él. ¿Sabes? La fe es lo que más honra a Dios. ¿Sabes por qué? Porque la fe significa: yo no puedo, pero tú sí. Yo soy necio, pero tú eres sabio. Yo soy débil, pero tú eres fuerte. De hecho, la oración más nominal en la Biblia es aquella que se arrodilla. ¿Te das cuenta? Porque la oración se humilla a la persona para declarar la absoluta dependencia del Dios Todopoderoso. Y es ahí donde Dios se mueve, en una vida de fe que le honra. La Biblia dice: porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y a continuación dice: Dios es galardonador de aquellos que le buscan. Porque está conectado la fe con la honra. Y cuando le honras creyéndole al Señor, el Señor, viendo esa fe que le honra, en gracia se mueve. ¿Cuántos quieren la fe por la que Dios se mueve? ¿Creen que Dios lo puede hacer todo? Bueno, ¿me dejan que les lea un versículo? Marcos 6:5 dice la Biblia: Jesús aquel día no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó unos pocos poniendo sobre ellos sus manos. A causa, dice la causa, de la incredulidad del pueblo. Vamos a ver este texto. Jesús quiere hacer milagros. No dice la Biblia que no quiso, porque si dice no quiso, habla de voluntad. Dice no pudo. No poder es exactamente esto. Yo mido unos 75. Tebelio mide un poco más y es más grande. Imaginaros que Tebelio se pone en la puerta: yo quiero salir, y así con la nariz hinchada me dice Tebelio: tú de aquí no sales. Hermanos, no salgo. Porque menos mal que me ama Tebelio. ¿Por qué? Es más grande en dimensiones que yo. Y aunque yo quiera salir, no voy a poder, porque hay una causa más grande que yo. Ahora bien, la Biblia no dice que Jesús no pudo, no quiso, perdón, sino no pudo. Y dice la causa: a causa de la incredulidad. Pregunto, ¿la incredulidad tiene más poder que Jesús? Pero el verso dice que no pudo a causa de la incredulidad. ¿Cómo interpretamos este capítulo? Mirad, yo le digo al pastor Jaciel, con 2 L's, con 2 A's: hermano Jaciel, tengo sed. Y él me dice: muy bien, hermano Pedro, pues ves a la tienda y cómprate una botella de agua. Y yo le digo: pero hay un problema, es que no tengo dinero, cómpramela tú. Y él me dice: yo no tengo dinero tampoco. Yo le digo: mira, hermano Jaciel, como yo soy de España, Madrid, y tú de aquí de Miami, te pido por favor que vayas, entres, la robes y me la traigas. ¿Sabes cuál será la respuesta de él? Pastor Pedro, no puedo. Pregunto, ¿puede o no puede? Por habilidad y voluntad puede. ¿Cómo entendemos nosotros ese no puedo? ¿Porque no puede porque no tiene fuerza, o que no puede porque tiene principios? Es un hombre de Dios nacido de nuevo.
Y su Dios le ha enseñado a no robar. Cuando la Biblia dice Jesús no pudo, no estaba hablando por autoridad y fuerza. Si hubiese querido, con el chasquido de sus dedos todo Nazaret se hubiese sanado en un segundo. Pero en el reino de Dios existe el principio de la honra. El hombre le cree a Dios y Dios, viéndose honrado por la fe del hombre, Él se mueve en medio de ese ambiente para traer los milagros que Él quiere traer. De manera que Jesús dice: aquí no le creen a mi Padre y Dios no es honrado, por lo tanto no se va a mover. Ahora, ¿cuántos quieren tener la fe por la que Dios se mueve? Bueno, mirad esta historia. Están 9 de los discípulos abajo, 3 de los discípulos arriba con Jesús orando en el monte de la transfiguración. Pedro, Juan y Jacobo, Moisés, Elías, la gloria de Dios. Abajo los 9 discípulos están así tranquilos. Viene un padre con un niño que está poseído, está manifestado el niño, y dice: mira, me he enterado que ustedes echan fuera demonios. Sí, aquí traigo un niño. Y empiezan los discípulos: demonio, en el nombre de Jesús que está orando en el monte, sal fuera. El demonio se les queda mirando y les dice: no salgo del niño. Ellos dicen: en el nombre de Jesús, sal fuera. Y él dice: que no salgo de niño. En el nombre de Jesús que está orando, sal fuera. Que no salgo del niño. Dice la Biblia: escribas y discípulos empezaron a discutir. ¿Por qué discutieron? Porque los escribas también eran exorcistas ambulantes y tenían ciertas maneras de echar fuera demonios que no lo echaban, era mentira, pero ellos tenían ciertos ungüentos para echarlo, y empezaron a discutir cómo echar al demonio. Los discípulos decían: no, es en el nombre de Jesús. Y ellos decían: no, es con el ungüento fulano de tal. Porque cuando falta el poder de Dios, solo nos queda discutir cómo hacer las cosas en la iglesia, porque nos falta lo que realmente puede liberar, que es el poder del Espíritu Santo. Como estaban carentes de poder, entraron en una pelea teológica. Esto se hace así, esto se hace de esta manera y esto se hace de esta manera. Pero cuando el poder de Dios está presente, la sanidad, la salvación y la liberación es como el respirar. Empezaron a discutir entre ellos cómo hacer las cosas. Pero hermanos, mientras estaban discutiendo, el niño decía: ustedes discutas de teología, que yo me quedo aquí en la vida del niño, destruyendo al niño, destruyendo a su padre y destruyendo su hogar. Lo que no sabía este demonio es que Jesús había terminado de orar y venía del monte, hermanos. Y cuando bajó del monte, el padre del muchacho lo vio, y es como que vio a Dios, nunca mejor dicho. Se arrodilló delante de Jesús y le dijo: Jesús, he traído mi niño a tus discípulos poseídos y no han podido echar al demonio. Entonces Jesús le echó el brazo por encima y le dijo: ¿sabes por qué mis discípulos no han podido echar el demonio de tu hijo? El padre preguntó: ¿por qué? Y Jesús respondió: porque es la voluntad de mi Padre Celestial que tu niño esté poseído y no quiere liberarlo. ¿Dijo eso? No. Pero si Dios puede hacerlo, ¿por qué no lo hace? Porque Dios es honrado por medio de la fe. Y como estos discípulos no le estaban creyendo a Dios, la culpa no era de Dios sino de ellos. Por eso Jesús se les queda mirando y les dice: generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traed para acá al muchacho. El demonio, cuando ve a Jesús, sabe que se encuentra con un hombre que tiene la fe, que agrada a Dios y por la que Dios se digna moverse. Sabe que ha llegado su fin. Empieza a temblar y echar espumarajo por la boca. Y Jesús le dice: demonio, a ti te digo, suelta al muchacho. El demonio cae como muerto con el muchacho, sale del cuerpo. Jesús desciende la mano al muchacho, le levanta, mira a su padre y le dice: abraza a tu padre y daros gloria a Dios por la liberación del muchacho. Cuando llegan a la casa y entran a la casa, los discípulos le dicen: Jesús, maestro. Él dice: sí. Una pregunta: ¿por qué nosotros no pudimos y tú sí? Nuestra teología diría: porque Él es Dios. Jesús era Dios, pero no tenía esa teología. Él les dijo: no habéis podido por vuestra poca fe. Y ahora les da un pequeño estudio de la fe impresionante. Dice: porque de cierto os digo, si tuvieseis fe como un grano de mostaza, le diríais a este monte: échate de aquí para allá, y os obedecería, y nada os sería imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Si yo estuviese ahí, le hubiese dicho: Jesús, vamos a ver, primero me dices que el demonio no ha salido por mi poca fe, luego me dices que con la fe movería una montaña, y terminas diciéndome que hay ciertos demonios que no salen con oración y ayuno. Jesús dice: yo no he dicho eso, eso lo dices tú. Yo he dicho que el demonio no ha salido por tu poca fe. Esa es la causa y la raíz. Y que si tuvieses fe como un grano de mostaza, le dirías a este monte: ¿qué monte? Este demonio que te acabas de enfrentar hace un rato, que no lo podías mover del cuerpo. Le dirías: échate de aquí para allá, y os obedecería. Y nada implica este demonio, nada sería imposible. Pero este género, ¿quién? ¿Los géneros del demonio? No, este género de fe de la que yo te estoy hablando en el estudio, no brota, dice el original, no brota, sino a través de la oración y a través del ayuno. La fe brota
vida, con una vida de oración, con una vida de intimidad, con una vida de intercesión. Por eso cuando hay una iglesia que ora, hay una iglesia de fe. Y cuando hay una iglesia de fe, hay un Dios que es honrado por medio de esa fe. La oración es un reino. Entonces, número 1, Dios no responde donde hay pecado no arrepentido y confesado. Número 2, no responde donde no hay fe que le honra. Y con esto termino. Número 3, Dios no responde donde no hay persistencia. Si la fe ya es ilógica, la persistencia yo la veo más ilógica. Porque imaginaros que voy donde mi padre Ramón, y le digo, padre, necesito 20 euros o 20 dólares. Y él me dice, ¿quieres 20 dólares, Pedro? Digo, sí, los necesito, padre. Y me dice mi padre, mira, aquí están los 20 dólares. ¿Los quieres? Digo, sí, padre, es que los necesito. Y me dice mi padre, arrodíllate, llora a moco tendido. Y si tú me ruegas a mí, me persistes, yo te doy los 20 euros. Ya por el orgullo le diría, ¿sabes qué, padre? Que ya no quiero los 20 euros. Dios tiene cosas para darnos. Vamos a Él, Él nos las quiere dar, pero antes de darlo dice, persiste. ¿Y por qué? Qué ilógico, tú eres todopoderoso y ya te lo estoy pidiendo, dámelo. ¿Por qué Dios entonces quiere la persistencia? Bueno, antes de decir que Dios quiere la persistencia, te voy a mostrar bíblicamente que es así. Porque sin Biblia no se puede hablar de Dios. ¿Os acordáis del Padre Nuestro? Cuando Jesús dijo, Padre nuestro que estás en los cielos, terminó diciendo, el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Y siempre nos paramos ahí, pero si sigues leyendo, el estudio de la oración sigue. Jesús dice, la oración es semejante a un hombre que visita la casa de otro. Dice, hombre amigo, ¿has venido? Dice, sí. ¿Qué hora es? Son más de la medianoche. Dice, ¿ustedes ha cenado? Dice, no he cenado. Dice, espérate que te voy a poner de cenar. Y se va, hermanos, a la cocina y no encuentra nada. ¿Sabes? Sale a la calle y llama a su vecino. Amigo, el otro dice, sí, ¿quién eres? Dice, soy tu vecino. Ha venido un amigo mío a casa y no tengo para ponerle pan. ¿Me puedes dar un pan para mí, para mi amigo? El otro que está durmiendo, recién despertado, dice, mira amigo, no puedo despertarme ahora, porque si me despierto voy a despertar a los niños. Ven mañana y te lo doy. Dice Jesús que vuelve a llamar. Amigo, mira, yo sé que los niños están durmiendo, pero mi amigo tiene hambre y yo no tengo pan, tú tienes pan. Te ruego que te levantes y me lo des. Y dice, mira amigo, vamos a despertar a los niños y vamos a despertar a la parienta. Esa es peor, por favor, está durmiendo. Ven mañana y yo te lo doy. Y dice Jesús que vuelve a llamar. Mira amigo, yo sé que todos están durmiendo, pero mira amigo, escúchame, el vecindario. Mira amigo, que me importa el vecindario, tu esposa, los niños. Hoy por ti, mañana por mí. Mi amigo ha venido bajo el techo de mi casa, necesita pan. Yo no lo tengo, tú lo tienes, levántate y dámelo. Es ahí cuando Jesús, mirando a sus discípulos, le dice, de cierto os digo, que se levantará y le dará el pan, no por ser su amigo, sino por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. La palabra importunidad en griego significa por su sinvergoncería. Eran más de las 12 de la noche, le estaba diciendo que no, pero seguía llamando. Es ahí cuando Jesús, mirando a los discípulos, y miró al cielo y dijo, por tanto os digo, seguir pidiendo hasta que os dé, seguir buscando hasta que halléis, seguir llamando hasta que os abra, porque el que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le abre. ¿Puedes ahora tocar? El Señor nos está enseñando a través de su palabra. Apláudele fuerte a Él. Gloria al Señor. He enseñado, o bueno, he recordado, porque ustedes ya lo saben todo esto, he recordado que bíblicamente hay que persistir. Pero ahora viene la lógica. ¿Por qué hay que persistir? Bueno, Dios sabe que lo que te va a dar no te va a transformar, te va a alegrar. Pero su presencia te va a transformar. Vienes a Él por lo que le pides, pero Él lo tiene detrás de su espalda.
Dice, yo te lo voy a dar, pero primero quiero que permanezcas aquí, porque terminarás enamorado de mí. La persistencia te enamora de Dios. De tal manera que cuando le has encontrado a Él, le dices, Señor, si quieres no hace falta que me des aquello por lo que vine. Dice, ahora te lo voy a dar, pero has entendido que yo soy más importante que lo que tengo. La persistencia te enamora de Dios. Número 2, la persistencia da valor a lo que vas a recibir. ¿Sabes? Los regalos menos valorados de nuestros niños es el 5 y 6 de enero. Lo piden fácil, se lo damos fácil, al otro día está tirado por el comedor de la casa. Pero aquellos niños del África que sufren y no tienen, su padre les compra un juguete de madera. Se hacen grandes y ya no juegan con él. Pero ¿sabes qué valor le da? Le da valor porque sabe lo que le costó a su padre. Si Dios nos concediera todo rápidamente, no valoraríamos nada. Dios no quiere que pagues un precio, porque el precio ya lo pagó Jesús. Pero está esperando que te desesperes pidiendo lo que no tienes, pero que Él tiene para dártelo, para que cuando te lo dé, lo valores. La persistencia también limpia tus motivos. ¿Por qué le estás pidiendo al Señor lo que le estás pidiendo? Claro. ¿Por qué le pido al Señor ser usado? ¿Por qué? Llevo toda mi vida, Pastor Eliseo, tengo al Señor ya la cabeza así. Toda mi vida llevo, úsame, 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 úsame. Y ahora menos. De pequeño era todos los días. Eso era una locura. 8 horas todos los días de pequeño, Nunca le he confesado así. Entre 8 y 10 horas diarias de oración. Y úsame. Y años, Era un niño. Y úsame, y úsame, y úsame. ¿Y por qué tanto úsame? O dame esto o lo otro. Porque en la oración Dios se fija en los motivos de por qué le pedimos. ¿Sabes? A veces en España, cuando voy a predicar, se reúnen en un anfiteatro y vienen quizá 2.000, 2.500 personas a escucharme. Y a lo mejor me dice el hermano, cuando estamos comiendo, hermano Pedro, vienen 2.000 personas. Ante una multitud grande, siempre tu corazón es normal. Y luego me voy al hotel. Señor, dame unción. Y me he imaginado a Dios muchas veces decirme, Pedro, sí, eres un hipócrita. ¿Por qué, Señor, si te he pedido unción para tu pueblo? Dice, no es para mi pueblo, te la pides para ti. Porque si predicas bien, ellos dirán, es el mejor. Por eso el apóstol Santiago dice, oh almas adúlteras que pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Y yo digo, pero Santiago, ¿qué tiene que ver el adulterio con la oración? O almas adúlteras que pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Perdóneme la frase, es como la mujer que le dice a su esposo, dame $20 que me voy a comprar un pantalón para que me vea mi querido. ¿Me pides de lo mío para que lo vea otro? Oh almas adúlteras que pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Esas oraciones no serán contestadas. Las oraciones tienen que ser tan vírgenes como la Santa María, que puesta de rodillas dijo, he aquí la esclava del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Entonces la persistencia limpia tus motivos. Número 4, la persistencia fortalece tu fe. Siempre hablando con alguien que no ves, pero le sientes. Cuando viene un problema que ves, no te mueve, porque no te mueve lo que ves, sino lo que no ves. Entonces la persistencia te transforma. La persistencia da valor a lo que vas a recibir. La persistencia limpia tus motivos. La persistencia fortalece tu fe. Y con eso termino. La persistencia acumula oraciones. Nota esto que te voy a decir. Súbeme un poquito esto, que ya estoy terminando. Súbeme un poquito más el micro. Nota esto que te voy a decir. No hay oraciones perdidas ni olvidadas.
Hay oraciones acumuladas y respondidas en el tiempo de Dios. Nota esto que te voy a decir. La oración es generacional. Puede ser que no recibas lo que estás pidiendo en tu generación, pero está guardado en el depósito de Dios para ser respondida en la generación siguiente. Por eso debes de orar por tus generaciones. Dice la Biblia que Ezequías le dice el Señor: vas a morir, prepara tu casa que vas a morir. Y él llorando le dice: Señor, te recuerdo que he vivido delante de ti íntegramente. Le dice Dios al profeta Isaías: vuelve y dile a mi siervo que le alargo la vida 15 años más, pero no por él, sino por amor a mi siervo su padre David. David había muerto 13 generaciones atrás, pero la fidelidad y las oraciones del siervo llegaron 13 generaciones después para que uno de sus hijos pudiera vivir un poco más de vida. Porque la oración es generacional. Tú oras y el Dios del cielo no muere, y la oración tampoco, y Dios en su tiempo contestará esa oración en su nombre, para su gloria, por su gracia. Por eso, hermanos, os voy a decir cómo fluyó mi denominación, Filadelfia, donde la mayoría de todo el pueblo es gitano. Mira, el avivamiento vino así. 1904, Evan Roben, un joven calvinista que estaba orando en Inglaterra. Las iglesias estaban frías, había muy poquito del Señor, pero aquel joven, hermanos, Evan Roben, empezó a orar. Mira qué oración tan virgen y tan pura. Decía: Espíritu Santo, por amor a Jesús, envía un avivamiento a Gales. Oró 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, 6, 7, 8, 9 y 10. Cuando él tenía, hermanos, muy jovencico, 20 y pico años de edad, estaba lleno de la oración y del poder. Y dice la historia que un martes por la noche, hoy es martes, un martes por la noche, él fue a una reunión de jóvenes. No había tanta gente como aquí. ¿Sabes cuántos jóvenes había en la iglesia? 17 jóvenes. Y le dijo al pastor: pastor, ¿me dejas que dé el sermón esta noche? El pastor, que le ve joven, dice: no, voy a dar yo el sermón y luego subirás y darás un saludo. Oh, Dios mío, el pastor predicó, pero cuando dejó a Evan Roben, aquel joven que estaba orando 1 década para que Dios se moviese, subió al púlpito. Y dice la historia que cuando él subió, el Espíritu de Dios se derramó sobre los 17 jóvenes y también el pastor, y empezaron los 17 a llorar y confesar sus pecados. El pastor, que ve la unción de Dios sobre él y el poder, dice: este joven hay que usarlo. Mañana miércoles predicas en la iglesia. Subió pastor. El miércoles cayó una gloria de Dios que empezó la gente a llorar y a arrepentirse de sus pecados. El jueves también le dejaron a él. El viernes también le dejaron a Evan Roben. El sábado también. El domingo también. A veces no había ni exposición de la palabra. Él subía, cerraba sus ojos y se tiraba 3 horas con los ojos cerrados. Pero uno empezaba a llorar, el otro empezaba a confesar una vida promiscua, el otro decía que era un alcohólico y nadie lo sabía porque tenía una máscara religiosa. No empezaron a acusarse los unos a los otros porque la convicción del Espíritu de Dios había caído sobre ellos. Empezó un avivamiento impresionante en Gales, un avivamiento que empezó a pasar a otras naciones, al charco del otro continente. La gente empezó a escuchar lo que pasaba. ¿Sabes lo que pasó? Dice la historia que la policía dejó de perseguir a los ladrones y le preguntaron al jefe de la policía: ¿qué hacen ustedes ahora? Y él decía: no hacemos nada, es que toda la ciudad quiere escuchar a este joven evangelista llamado Evan Roben. Se cerraron las cantinas, los bares, el fútbol de Gales se terminó. Los futbolistas no querían jugar, querían estar en la iglesia escuchando a este evangelista lleno de la gloria de Dios. Hermanos, los que trabajaban con los caballos y las bestias tuvieron que reeducar a las bestias, porque antes de convertirse las maldecían y las pegaban. Ahora leían la Biblia y oraban a Dios, y las bestias no sabían reaccionar al nuevo trato de sus amos. ¿Sabes cuántas personas se convirtieron en 5 meses? Ni más ni menos que 100.000 personas en 150 días, para la gloria del Señor. Sí, porque este joven dedicó tiempo a buscar a Dios y a acumular oraciones, y Dios la derramó.
Pero había un hombre llamado Palman de Estados Unidos que se enteró del avivamiento de Gales y le envió una carta a Evan Robben: yo quiero un avivamiento. Evan Robben le envió otra carta y le dijo: ora al Señor y espera. Y Palman dijo: por orar que no falte. Se metió en la Universidad de Modi y empezó a buscar al Señor, y en esa universidad empezó un avivamiento tremendo. En medio de esa universidad entró un hombre de color con ojo de cristal, Seymour Muller, y le dijo a Palman: yo quiero un avivamiento. Este le dijo: Evan Robben de Inglaterra me ha dicho que hay que orar a Dios. Seymour Muller dice: por orar que no falte. Se fue a la calle Azusa Street 1906, se metió en un establo de caballos que olía mal y se puso una caja en la cabeza y dijo: de aquí no salgo hasta que tú te muevas, Señor. Empezó a orar y a buscar al Señor, y el Espíritu de Dios se derramó. Entraban los poseídos y salían libres, entraban los pecadores y salían arrepentidos, entraban los enfermos y salían sanos. Usted me puede decir, hermano Pedro, eso lo vivimos nosotros ya por ese avivamiento, porque desde el año 500 de la iglesia hasta 1906 la iglesia no creyó en la continuidad de los dones, porque la religión opacó el movimiento del Espíritu. Fue el avivamiento pentecostal quien resurgió de nuevo las verdades bíblicas de los dones y los ministerios dados por Dios en medio de su iglesia. Las mujeres salían a la calle a evangelizar y llevaron el avivamiento pentecostal a todas las naciones. En 1915 se constituyó Asambleas de Dios, una denominación sana en doctrina en el mundo entero, y allí había una familia que se convirtieron y tuvieron un hijo, y le dijeron: Señor, te dedicamos a nuestro hijo. Este niño, cuando era pequeño, levantó su mano y dijo: Señor, cuando yo sea mayor predicaré a los pobres. Se hizo un poquito mayor y la voz de Dios le vino, y este niño se llamaba Clemente Lecoset, apodado el apóstol de los gitanos. Le vino la voz de Dios y le dijo: Clemente Lecoset, tú me dijiste que predicarías a los pobres. Sí, pues hay unos gitanos en Francia que son los más pobres de toda la tierra. ¿Ves? Y predícales la palabra. Empezaron a predicar a los gitanos, y los gitanos de Francia se convirtieron. Había 7 gitanos españoles que fueron a trabajar a Francia, que recibieron el evangelio pentecostal de la boca de Clemente Lecoset y los gitanos franceses. Estos volvieron a España. En España no había evangelio, no había iglesias evangélicos. Los gitanos eran dados a la pelea, eran dados a la borrachera, eran dados a las ruinas. Pero estos 7 gitanos, sin saber leer, son nuestros apóstoles. Se llamaban Jaime, Castro, Emiliano, Joselito, marido. Allí estaban las aljabas de Dios preparadas por él. Si yo os contara los milagros de nuestros apóstoles, a algunos de ustedes le costaría creer lo que Dios hizo con aquellos gitanos. Había un apóstol que ya está con el Señor, el hermano Emiliano. Oró en Portugal por una niña que era sorda, ciega, muda y paralítica. Al instante Dios la sanó, y con el tiempo se casó con su hijo, se convirtió en su nuera. Resucitaban muertos, y Dios hacía milagros extraordinarios a través de esos gitanos que no sabían leer, pero estaban llenos de la gloria de Dios. ¿Y por qué ocurrió todo? Porque cuando nadie quería orar, había un joven en Gales que de rodillas decía: Espíritu Santo, por amor a Jesús, envía un avivamiento a Gales. Y Dios le decía: ora, que en tu oración tengo apóstoles, tengo ciudades, tengo naciones, tengo etnias que voy a tocar. Había un evangelista en Gales que levantó Evan Robben llamado Cliff. Cuando se hizo anciano dejó de predicar, pero había un joven que leyó su libro. Ese joven se rompió el avión y tuvieron que parar en Inglaterra. Aquel joven iba andando, miró la casa y pone: aquí vive el evangelista Cliff. ¿Vive ahí? Saltó la valla, llamó, salió una anciana, dice: sí, joven. Aquel joven dice: aquí vive el evangelista. Sí. ¿Sigue vivo? Dice: sí. ¿Puedo conocerle? Dice: no puedes entrar. La voz del evangelista le dice: mujer, deja entrar al muchacho. Aquel muchacho entró, vio al anciano,
cuéntame qué pasó en Gales. ¡Wow! Le empieza a contar. Y antes de irse dice, me tengo que ir porque nos han dado 4 horas para el avión. ¿Puede orar por mí? Dice, ponte de rodillas. Se pone de rodillas y le dice, Padre, la unción que me diste a mí en Gales, dásela a este joven. Una semana más tarde el anciano muere y este joven se queda con el manto, como Elías y Eliseo. Este joven se fue a África. En sus campañas había más de 5 millones de personas. España somos 49 millones de personas. En el ministerio de este joven se cuenta que 73 millones de personas aceptaron a Jesucristo. Este joven ya no es tan joven, era anciano y se fue con el Señor. Se llamaba Reinhard Bonnke. Si supiera Evan Robel a qué iba a liar con su oración. Él no lo sabía, pero Dios le dijo, tú ora, ora. No hay aire acondicionado, pero ora. Las condiciones no son propicias, pero ora. La iglesia está fría, pero tú ora. Porque las oraciones están acumuladas y respondidas en el tiempo de Dios. Yo me moveré soberanamente a través de la intercesión y a través de la oración. Y salvaré por mi palabra pueblos, ciudades, aldeas. Levantaré apóstoles, maestros, evangelistas, pastores y maestros. Sí, yo lo haré a través de la oración. Oh, hermanos, ahora entiendo mejor aquellos versos. Número 1, Dios creó la oración para tener encuentros. Número 2, creó la oración para buscar trabajadores. Número 3, creó la oración para darte cosas. Número 1, Dios no responde donde hay pecado arrepentido. Número 2, no responde donde no hay fe que le honre. Número 3, no responde donde no hay persistencia. Número 1, la persistencia da valor a lo que vas a recibir. Número 2, te transforma. Número 3, limpia tus motivos. Número 4, fortalece tu fe. Número 5, acumula oraciones. Para que Dios, por medio de su voluntad asociativa, se mueva en esas oraciones que su pueblo le ha hecho. Y en gracia, el Señor toque pueblos, ciudades, aldeas y naciones en su nombre, por su gracia, para su gloria. Este era el mensaje: soberanía de Dios y oración de hombre. Ahora levanta tus manos en el lugar donde estás. Y le ruego al Espíritu Santo ahora que se derrame un espíritu de oración sobre nosotros. Como dice el libro de Zacarías, derramaré espíritu de oración sobre la casa de David. Y mirarán a mí, a quien traspasaron. Porque cuando hay un ambiente de oración, quien brilla ahí no es el hombre, es el Hijo de Dios que murió en el Calvario. Y mirarán a mí, a quien traspasaron. Cuando hay un pueblo que ora, Jesús brilla, es adorado, es exaltado. El pueblo que ora no exalta a los hombres, exalta al Señor, porque vive la luz de la eternidad. Ahora llénate más del Espíritu Santo, más de la gloria de Dios, más del Espíritu de Dios. Oh, yo siento la gloria de Dios en este lugar. Padre, te ruego que pongas en nosotros un espíritu de oración, de intercesión, para buscar, para ver que tu palabra corra y sea glorificada. Queremos ver cómo tu reino avanza, cómo tu palabra se mueve, cómo tu espíritu levanta a los caídos, fortalece a los débiles, sana a los enfermos. En tu nombre, por tu gracia, para tu gloria. Fluye ahora, Espíritu de Dios, fluye. Yahweh.
Él se manifestará. Si le llamas, Él se manifestará. Si le llamas, Él se manifestará. Y Yahweh se manifestará. Jireh se manifestará. Rafa se manifestará. Se manifestará. Yahweh se manifestará. Jireh se manifestará. Rafa se manifestará. Se manifestará. Oh, iglesia de Sion, levántate en ayuno y en oración. Clama a tu Dios. Dios tiene grandes cosas para esta iglesia. Tus manos ahora. Padre, bendice tu pueblo. Según el coro te adora a ti. Bendice tus hijos y tus hijas. Hay gente quebrantada bajo la mano de Dios en este lugar. Un espíritu de oración ha caído sobre su pueblo. Vamos a empezar a buscar al Señor como nunca antes, iglesia de Sion. Dios tiene cosas preparadas para nosotros. ¡Oh, tu gloria! Dios. Él se manifestará. Dios está aquí. Si le adoras, Él se manifestará. Si le llamas, Él se manifestará. Si le buscas, Él se manifestará. Yahweh se manifestará. Jireh se manifestará. Rafa se manifestará. Se manifestará. Hasta aquí. Se manifestará, se manifestará. Voy a pedir mientras el coro canta al Señor que abraces al que tienes a tu lado y ores por él. Ora por él para que Dios derrame un espíritu de oración sobre su casa, sobre su hogar. Aleluya, 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 aleluya. Hay una gloria tremenda en este lugar. Se está moviendo el Espíritu Santo de una manera poderosa. La gente está quebrantada ante el poder de la palabra de Dios.
Aleluya, aleluya, aleluya. Ángeles están cantando. Aleluya. Y los demonios están huyendo. Aleluya. No hay enfermedad. Sí, Señor. No hay cautividad. Oh, Rey. Donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Y algo está pasando. Los cielos se están abriendo. Ángeles están cantando. Y los demonios se están huyendo. No hay enfermedad. No hay cautividad. Donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Allí hay libertad. Allí hay libertad. Oh, hay algo tremendo en este lugar. Algo está ocurriendo aquí. Allí hay libertad. Allí hay libertad. Su gloria está en este lugar. Se mueve y me envuelve más. Oh, Rey. Su gloria está en este lugar. Se mueve y me envuelve más. Su gloria y su gloria está en este lugar. Ella está aquí. Se mueve y me envuelve más. Algo está pasando. Los cielos se están abriendo. Fluye, fluye, fluye. Ángeles están cantando y los demonios se están huyendo. No hay enfermedad, no hay cautividad. Donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Y algo está pasando. Los cielos se están abriendo. Ángeles están cantando y los demonios están huyendo. No hay enfermedad, no hay cautividad. Donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. 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 Aleluya. Aleluya. Bajo la autoridad pastoral voy a hacer un llamado para todos aquellos que quieran recibir más del Espíritu de Dios, sobre aquellos que también necesitan al Señor, sobre aquellos que se quieren reconciliar, sobre los enfermos, para que el Señor sane cualquier enfermedad. Pase aquí al frente, vamos a orar. La gloria de Dios está en este lugar. La presencia de Dios está en este lugar. Oh, Rey de gloria, hay fuego y avivamiento para la iglesia de Dios. Hay fuego y avivamiento para la iglesia de Dios. Llénate del fuego, llénate de la palabra, llénate de la oración. Créele a Dios por más, por más, por más, por más en medio de Miami. Miami tiene que ser del Señor. Oh, Rey de gloria. Sí, Señor. Y aquí estás, te vemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás.
abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, y así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú, y así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú. Y aunque no pueda ver, estás sobrando. Y aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Y aunque no pueda ver, estás sobrando. Y aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Y así eres tú. Así eres tú. Milagroso. Así eres tú. Así eres tú. Y así eres tú. Así eres tú. Así eres tú. Así eres tú. Oh, con poder. Con poder. Desciende una vez más. Llena este lugar. Con poder. Desciende una vez más y llena ese lugar con poder, con poder. Desciende una vez más y llena ese lugar. Quiero ver gente danzar, quiero oír la gente hablar. Celestiales, sobrenaturales. Quiero ver gente danzar, quiero oír la gente hablar. Lenguas celestiales, sobrenaturales. Con poder, desciende una vez más y llena este lugar con poder, desciende una vez más, llena este lugar, inúndanos de tu gloria, inúndanos de tu gloria, trae aquí el cielo, trae aquí el cielo, inúndanos de tu gloria, inúndanos de tu gloria, trae aquí el cielo, trae aquí el cielo. Ante tu gloria y ante tu gloria, demonios caen, huye la muerte, ya